Y le quería preguntar, en caso de hacer una visita a la ciudad de Pavía, ¿veríamos algún monumento, un hito o algo explicativo respecto a la batalla o no? ¿O es como España? Al menos no es como Francia, que hasta tienen estatuas de españoles y todo, que es una cosa colosal. Aquí o salen volando o terminan en un almacén y desaparecen. A modo de curiosidad, ahora que hablan preguntas de estatuas, ¿saben ustedes que en la ciudad de Madrid, designada por el rey Felipe II como capital, honor que solamente comparten Madrid y Valladolid precisamente, no hay ni una sola estatua de Felipe II en ninguna esquina de todo el dichoso tejido urbano? No hay ni una. La que está guardada en un almacén desde hace un montón de años. Entonces, lo que ocurre es que yo creo que lo que deberíamos cambiar a lo mejor también es un poco... A ver, no digo que no haya que hacer estatuas, porque de hecho tengo un buen amigo que el muchacho hace unas estatuas que quedan bastante bien, que se llama Salvador Amaya. El Salvador Amaya, de vez en cuando, el chico hace alguna estatua que oye, resulta hasta pintona. Lo que tenemos que ganar el relato hoy en día es en las redes sociales. Mi hijo tiene 16 años, no aguanta ver estatuas, arrefunfuñando mucho, y porque su madre insiste y tiene mucho genio y mucho carácter, conseguimos arrastrarle a algún evento cultural, y él lo que pasa mucho tiempo es viendo sobre todo redes sociales, viendo TikTok, viendo Instagram, y entonces ahí es donde les deberíamos ganar más el relato. Es decir, tenemos la gran ventaja de hoy en día de volcar todo esto y de incluso hacer visitas virtuales. Entonces, es cierto que no estaría de más que hubiera algún recuerdo o algún recordatorio en algún lugar de ciudades como Pavía, en España. Por cierto, ¿saben ustedes dónde nació Fernando el Católico? En Sos del Rey Católico. ¿Saben que no tiene una estatua en Sos del Rey Católico y son 700 habitantes? Tienen parador nacional, pero ¿y estatua de Fernando el Católico? Ni una. Mira, de hecho hay un pobre loco friki, que friki igual viene de vez en cuando y hablamos, y digo, si te puede, que una asociación se llama Tanto Monta. ¿Qué es lo que quiere? Ponerle una estatua a Fernando el Católico en Sos del Rey Católico. Y dice, Rafa, es que es... Digo, no, tú lo que tienes que hacer es sencillamente que te dejen. Dice, mira, lo puedes poner aquí. Y una vez que te digan dónde, ya nos encargamos todos de hacerlo. Pero es cierto que no hay. Y sin embargo, el turismo cultural cada vez aumenta más. A ver, yo puedo entender perfectamente una persona que lo que le gusta, porque a mi hijo se hace intensivos todas las navidades de Harry Potter. Se ve todas las películas una detrás de otra. Eso sí, leerse un libro ni de broma. Las películas sí, pero el libro no. Y entonces, que tú puedas hacer un tour de Harry Potter en Londres. Yo lo que hago es, rápidamente me escabullo y me voy en dirección a un museo, que es lo que me gusta. Y entonces les digo, vosotros podéis ir a ver lo que os dé la gana, y a tal hora me encontráis aquí, que yo de aquí no pienso salir ni ando de pies y manos. Pero sí es cierto, es una lástima que no tengamos ese más recordatorio. Por eso hoy en día, charlas, recreación histórica, reuniones, salir a la calle, eso es lo que va a permitir que las nuevas generaciones tengan un recordatorio de una historia compartida, que esa es la gracia que tienen los países, las naciones. Tenemos una historia compartida. Bien es cierto que construida a través de determinados momentos y preferimos olvidarnos de otros momentos. Yo lo siento, lo reconozco en público, soy madridista. Pues entonces hay veces que nos olvidamos cuando el Barça nos casca 4-5, ¿qué le vamos a hacer? Recuperamos la Champions y ya está. ¿Vale? Pues entonces, a la hora de hacer historia de España no deja de ser lo mismo. ¿Pero qué es lo bueno? Salir a la calle, reunirnos, luego charlar un rato, luego si podemos subirlo a las redes sociales, que puedes subir un vídeo, estupendo, que puedes sacar unas fotos, mejor.
que las compartimos todos y además dices, y qué bien lo pasamos, aunque sea un orador de estos horrorosos, y qué bien lo pasamos, y estuvimos todos juntos, luego nos aquí, mira, nos hemos sacado una foto, y mira, esto es Pavía, y me compré una revista de Pavía y tengo el nuevo, y entonces yo en casa tengo 2 calendarios, que son los 2 calendarios que tengo, La Huella del Imperio Español y de Pavía Breda. ¿Por qué? Porque me hace ilusión tenerlo allí. Es decir, son pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque es cierto que hasta el siglo XX no tenías otro medio de comunicar un acontecimiento histórico muchas veces más allá de edificar una estatua. Sin embargo, hoy tenemos muchos más resortes. Como les digo a mis alumnos, que son unos niños encantadores, a los cuales yo intento enseñarles algo y ellos con todo su esfuerzo y todo su empeño intentan que no entre dentro de su dura cabeza. ¿Vale? Entonces yo siempre les digo, mira, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Y nuestro mundo comienza por mi familia y mis amigos y mis allegados. Ese es el que sí puedes aspirar. Entonces sí puedes aspirar a que tu hijo dentro de unos años sepa que es Pavía y que le regales un cómic, porque hay cómics sobre la batalla de Pavía. ¿Por qué? Porque si un chaval tiene 7 o 10 años, va a querer leer un cómic de Pavía. Y hasta el mío, que es fútbol maníaco y odia a los museos, al menos los cómics sí los ha visto. Y además, por fin se enteró una cosa, que fue el primero que le regaló un Blas de Lezo. Me preguntó tras leerlo. Dice, papá, pero ¿ganamos nosotros? Y yo, hijo, si yo te contase la de veces que hemos ganado, o sea... Lo que pasa es que están mal acostumbrados. Esto es solamente las últimas temporadas. Espérate a la que viene que vas a ver tu pena. ¿Más preguntas? Aquí al fondo tenemos... Bueno, gracias por su conferencia y enhorabuena, porque ha estado muy interesante, muy entretenida, muy amena. Y yo le quería hacer una pregunta que, bueno, a lo mejor pertenece, no es un futurible como sitio, sino un pasavible. ¿Usted cree que si hubiese sido Francisco I el que hubiese capturado a Carlos I, se hubiese comportado igual con él? Un what if interesante. En primer lugar, no hubiera pasado porque el emperador no estaba en el campo de batalla. Estaba un poco más lejos. Carlos ya había aprendido, pero Carlos lo había aprendido por familia propia. El rey de Aragón, en 1213, tuvo la genial idea de encabezar una carrera de caballería frente a las murallas de la ciudad de Muret y morir. Aventajaba a los franceses dicen las crónicas, que en un 4-1. Entonces la corona de Aragón perdió todos los territorios que tenía al norte de los Pirineos, salvo lo que hoy es el Rosellón, la Cerdaña. Entonces Carlos ya era un rey más del Renacimiento, menos medieval, que decidía que eran sus generales los más capacitados para llevar el combate. Y él lo que tenía era que administrar un imperio. Otro que lo entendió muy mal era sobrino nieto suyo, Sebastián I de Portugal, que tuvo la mala suerte de perder la vida en la batalla de Malquivir en 1578 en el norte de Marruecos. Si se hubiera comportado igual, probablemente sí. Y la razón es muy fácil, es que luego Francisco le invitó a comer. Luego, años después, porque estos estaban declarando la guerra unos años y haciendo la paz otros. Y buscando aliados donde fuera, pero sí es cierto que luego sí hubo una reunión y hubo una entrevista entre el rey de Francia y Carlos V. Enrique VIII se reunió con Carlos V, estaba presente Felipe II. Felipe II pisó Londres. Fue el primero que le dijo a su mujer que hiciera el favor de no tener a su hermanastra metida en prisión, que era Isabel I de Inglaterra. Vuelvo a lo mismo, que eran rivales. Otra cosa, y la nobleza le pasaba 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que aquí había un escalón social muy grande. Formar parte de la familia real y de la familia imperial era estar a 17.000 planetas y un cometa del duque de Alba.
Felipe II y el duque de Alba eran dos marcianos. Uno era terrestre y el otro era un marciano. Porque no vivían en la misma categoría. Compartían espacios, compartían negocios, pero Felipe era el rey y el duque le servía. Entonces, esta idea la tienes cuando España conquista América. ¿Qué pasó con la familia de los Moctezuma y qué pasó con la familia de los Inca? Ostras, no mejoró, si se casaron con nobles españoles. ¿Y eso cómo es posible? Pues es posible porque te reconoces en igualdad social, es una sociedad estamental. Entonces, francamente, creo que sí. Lo raro, lo extraño, es cuando Isabel decidió ejecutar a la reina de Escocia, a María de Escocia. Eso es el escándalo en Europa. Le puedes tener prisionero, por supuesto, lo siento, has perdido, es derecho de la guerra, has perdido. Pero te traslado, pues a lo mejor, si hubiera sido al revés, voy a hacer historia de ficción porque estoy viviendo y hay que reconocer que los castillos del Loira son preciosos. ¿Qué le vamos a hacer? Es muy bonito. Pues probablemente Carlos hubiera terminado en el castillo de Bois, de invitado de Francisco I, es decir, de invitado prisionero de Francisco I, pero pudiendo salir a cazar todos los días, pero con una escolta francesa hasta que no hubiera afirmado que Milán pertenecía a Francia. Y probablemente lo que hubiera hecho el emperador, nada más obtener la libertad, era haber intentado montar una nueva lega para desmontar ese tratado. Teníamos una pregunta por allí al fondo. Sí, yo quería preguntarle, no tanto por Pavía, sino por la referencia anterior que ha hecho usted a la batalla de Icoca, sobre una gran andanada de mosquetería, y quería preguntarle si en los orígenes de lo que es la táctica militar española existía ya el fuego por secciones. ¿El fuego? Por secciones. No. No. Disparaba toda la manga de arcabuceros a una. Disparabas a una, muy pegadito al cuadro de picas, para que si puedes recargar a campo abierto mejor porque es más cómodo, pero como se acerque mucho el enemigo, inmediatamente te refugias dentro del campo del cuadro de picas para recargar con comodidad. Pero no, porque sobre todo tener en cuenta lo siguiente, es decir, la capacidad de disparo de un arcabuz o de un mosquete del siglo XVI, siglo XVII, es muy lento. La recarga lleva varios minutos. Para que os hagáis una idea, los mejores soldados de principios del siglo XIX eran capaces de realizar 3 disparos por minuto. Los mejores, los más instruidos, los de las guardias reales e imperiales. Entonces, la capacidad que tienes de volver a cebar un arcabuz o un mosquete te lleva tanto tiempo que lo mejor es meter una rociada, porque además estás hablando de a lo mejor de mangas, pelotones, grupos, que a lo mejor son 20, 25, de igual forma que no puede haber el concepto de francotirador en el siglo XVI-XVII. No tienes capacidad de apuntar verdaderamente. Necesitas que pase mucho más tiempo antes de que un fusil llegue a una distancia razonable para que encima le tengas que meter una mira óptica para hacer fuego a distancia. Entonces, no, aquí era literalmente a mayor cantidad de disparo mejor, porque a mayor cantidad de disparo es uno, pero es tan básico y tan sencillo, miedo. O sea, si te recibe una salva de 1000 disparos a la vez, eso debe ser un estruendo que la mascleta de Valencia debe ser una tontería. Y luego muertos. Y lo peor de todo de un combate, según los relatos que han estado, de personas que han estado, da igual la época que sea, los heridos. Eso es lo peor de todo del combate. La sangre del que tienes al lado y los chillidos y los alaridos de que tienes al lado, porque lógicamente a un herido no le vas a decir que tienes que estar calladito como estaban los tercios en combate, que tenían orden de silencio. No se podía hablar. Igual que en las legiones romanas, no se podía hablar en combate. No se hablaba, estaba prohibido. Si hablas, no oyes las órdenes que te tienen que dar los sargentos, el alférez o el capitán.
Así que no queda más remedio que ordenar un silencio absoluto en combate. En combate no se habla, hablan los oficiales y así les puedes oír, porque encima estás en un mundo donde ya has evolucionado a un gran fuego, gran cantidad de disparos y cada vez vas oyendo menos cuando disparas todo esto. Entonces, desgraciadamente, no, es como la artillería de época. La artillería de época tiene un alcance muy limitado. Lo que pasa es que, claro, al ser unas masas de piqueros de infantería tan grande, haces lo mismo, disparar a bulto. O en la propia artillería de asedio, muchas veces lo que hace es disparar. ¿A qué estás apuntando? A la ciudad. Y bueno, le puedes dar a donde estás apuntando 150 metros a tu derecha. Pero bueno, se trata de destruir lo máximo posible y sobre todo de abrir brechas. Aunque las brechas en las ciudades muchas veces al final solían ser minados. Más que disparo de artillería que hubiese brecha, era un minado que conseguía hacer que cayera un lienzo de los que llamaban de traza nueva. ¿Más preguntas? Bueno, pues en tal caso, muchas gracias a todos, porque la verdad es que es un placer venir desde Madrid para encontrar una sala absolutamente llena en un lugar como este palacio, que es soberbialmente majestuoso, y creo que ahora además tenemos unos cuantos souvenirs ahí fuera. Por un lado, si alguien quiere culturizarse, y por otro lado, de la asociación, que